El Palmita Peluche ya se encuentra disponible para todo el mundo. Así que rápido, ve a comprar el tuyo. Link abajo en la descripción. Hoy vamos a reaccionar al verdadero origen de Peppa Pig. Una historia que oculta un oscuro secreto. ¿Podrás ver este video hasta el final? Video del canal Señor Misterio. ¡Suscríbanse! Y así comienza esto, amigos. Todos conocen a Peppa Pig como una simple... ¿A quién? ¿A Peppa Pong? Simple caricatura para niños, llena de colores y risas. Sí. Pero, ¿y si te dijera que detrás de esa fachada inocente se esconde una historia oscura, con secretos que nadie quiere revelar? ¡Lo sabía, amigos! ¡Siempre lo supe! ¡Peppa Pig no es para niños! Lo que estás a punto de escuchar no es un cuento cualquiera, ¿Cómo? sino una historia real que marcó para siempre el origen de esta popular serie. ¡Ay, Dios, amigo! Ni siquiera empecé y ya tengo miedo. ¡Ayuda, por favor, ayuda! Hoy vas a descubrir la verdad que los creadores nunca quisieron revelar. ¿Cómo? Prepárate para ver a Peppa ¡No! Pig con otros ojos, porque después de esto, nada volverá a ser como antes. ¡Ay, Dios! Lo sabía, amigos. Esto es demasiado perturbador. Encima, miren la cara de Peppa Pig. Definitivamente da mucho, pero mucho miedo. Peppa, no me hagas esto, ¿eh? Se cuenta que Peppa era una niña pecosa de 12 años. ¿Cómo? ¿Vos me estás diciendo que Peppa Pig, antes de ser una cerdita, era una niña real? ¿Qué? Una niña con una mirada intensa y curiosa, que se parecía mucho a su papá, John Smith. Él era un hombre duro, de pocas palabras, de esos que parecen moldeados por el trabajo pesado y la vida en el campo. La pregunta acá es, ¿el papá real de Peppa Pig también se convertirá en el señor cerdito? De su mamá se sabía muy poco. Simplemente no vivía con ellos y se había ido hace tiempo. ¿Dónde está mamá cerdita? ¿Qué le pasó a mamá cerdita? John Smith tenía una granja que era el centro de su vida y trabajo. No era una gran finca, pero sí lo suficientemente importante para mantenerlos a flote. Lo curioso, o quizás lo más sombrío, es que no solo criaba cerditos. ¿Cómo que no? Lo sabía, amigos. El papá de esa niña esconde un secreto muy horrible. Cerditos, sino que también poseía un matadero en la misma propiedad. ¿Cómo? Para él, los cerditos no eran más que mercancía, alimento y fuente de ingresos. Tiene un matadero en su propia casa. O sea que cría los cerditos para luego matarlos y venderlos. Por eso, cada vez que Peppa se acercaba a los animales con su ternura infantil, su papá le advertía con voz firme y dura: Peppa, no te encariñes con ellos. Son solo para vender, no para jugar. No, qué padre asqueroso, amigo. ¿Pero qué le cuesta? ¿Qué le cuesta regalarle un cerdito a la niña? Pero Peppa no podía evitarlo. Su corazón latía con fuerza cuando estaba cerca de sus pequeños amigos rosados. Los cerditos eran su escape, su alegría en medio de una vida difícil. Pará. Esa niña puede ver a los cerditos desde la ventana de su habitación. Perdón por lo que voy a decir, pero qué olor asqueroso debe entrar en esa habitación. Tenía incluso una familia de cerditos favorita, con 5 pequeños que se movían juntos por el corral. Pero había uno, el más pequeño, que era diferente. No hacía los típicos gruñidos o chillidos que uno espera de un cerdo. Su sonido era extraño, un ruido grave y profundo que parecía un rugido, casi como el de un dinosaurio. ¡Ay, no! ¡Ese cerdo está endemoniado! Peppa estaba fascinada y sentía una conexión especial con ese cerdito. Decía que su sonido era único y por eso lo llamaba rugidor. Cada día le llevaba migajas de pan o trozos Bueno. Se mató con el nombre. El cerdo hace rugidos, se va a llamar rugidor. de pan o trozos de manzana, y a veces, cuando nadie la veía, se sentaba cerca para escucharlo y dibujarlo, porque Peppa amaba dibujar. Usaba las crayolas que encontraba por la casa o en la escuela y transformaba a los cerditos en figuras sencillas pero llenas de vida. Mirá, literalmente dibujar la familia de Peppa Pig. ¿Qué? A partir de ahora, amigos, algo me dice que comienza lo perturbador, lo terrorífico, lo horroroso. Colores brillantes y formas redondas. Sí. Decía que era la forma más fácil de mostrar su amor por ellos. Esos dibujos no eran solo imágenes, sino el reflejo de un mundo que ella soñaba distinto. Un mundo donde los cerditos podían ser amigos y no solo comida. Mark, el mejor amigo y vecino de Peppa, es el único que conoce su pequeño secreto. Él suele frecuentarla, comparte tiempo con ella en su casa o en el granero, ¡Ay, es un gran amigo! donde Peppa pasa horas dibujando. No son dibujos cualquiera, están por todas partes, en las paredes de su cuarto, en las hojas de sus cuadernos viejos y en un rincón escondido del granero que Amigo, esta niña está obsesionada con los cerditos. solo ella sabe dónde está.
Un día, Peppa decidió enseñarle a Mark ese rincón que escondía un dibujo que era diferente a todos los demás. ¿Cómo? Ocupaba casi toda la pared y No, pará, pero mirá el dibujo enorme que hizo en la pared del granero. Si el papá la llega a descubrir, la va a castigar, toda la pared y parecía brillar con una luz propia, como si tuviera vida. Mark escuchaba atentamente cómo ella le explica quién es quién en esos dibujos. Con una sonrisa cómplice, él admira la forma en que Peppa convierte a sus cerditos favoritos en su propia familia, pues ella le decía: Mira, esta es Mamá Pig, que siempre está tranquila y cuidándolos. Literalmente, es mamá cerdita. Aquí está Papá Pig, que lleva gafas porque no ve bien. Y este es George, el pequeño que siempre lleva su peluche de dinosaurio. ¡El pequeño George! ¡El hermanito de Peppa! Le gusta rugir como ellos. Y la última soy yo, Peppa, porque me parezco mucho a ella. ¿Cómo? O sea que ella hizo un dibujo de una cerdita, la llamó Peppa Pig y ella cree que es la cerdita. Esto es raro, demasiado raro. Mark quedó encantado con el dibujo y le dijo que era increíble, que parecía que esos cerditos podían saltar de la pared en cualquier momento. Peppa, radiante, corrió a mostrárselo a su papá, esperando que él también se emocionara. No, mala idea. Ya tu papá te avisó que no te encariñes con los cerditos. Es lo peor que puede hacer. Pero la reacción fue completamente distinta a Lo lo sabía. que esperaba. El señor Smith se quedó serio. ¿Qué? Su mirada era dura y fría, y con voz grave le reprochó: Peppa, ¿por qué haces esto? Ya te he dicho que no debes encariñarte con esos animales. Te lo dije, Peppa, te lo dije. Mañana será el último día que los veas. Los cerditos son para vender y comer, no para jugar ni dibujar. Peppa sintió un nudo en la garganta, una tristeza que le atravesaba el alma. A ver, entiendo al padre que no quiere que se encariñe con los cerditos porque los cerditos después se van a vender. Pero prohibirles dibujar es el peor padre del mundo. Tenés que dejar que tu hija sea creativa. No quería creer que mañana su pequeño rugidor y su familia serían sacrificados, pero la realidad era dura y ella no podía cambiarla. Dura como la verdura. Esa noche, Peppa no pudo dormir. Pensaba en sus amigos cerditos, en sus risas silenciosas, en ese pequeño rugido que la hacía sentir especial. Algo me dice que esta niña está a punto de cometer un gran error. Te preguntaba si en otro lugar, en otro tiempo, los cerditos podrían correr libres sin miedo. Al día siguiente, con el corazón hecho trizas, Peppa recibió una orden de su papá. Debía ayudar en el matadero para preparar la carne de los cerditos. ¿Qué? Aunque no quería, sabía que no podía negarse. No, pará, pero es una niña. El padre está loco, ¿cómo le va a pedir eso? ¿No ves que es una niña? Entonces fue a buscar a Mark para que la acompañara. Juntos caminaron hacia el matadero, un lugar que Peppa hasta entonces solo había visto de lejos, rodeado de un olor a hierro y sangre que le revolvía el estómago. No, amigo, qué asco, el olor asqueroso que debe haber en ese lugar. Ya dentro del matadero, ¡No! Peppa comenzó a trabajar. Sus manos se mancharon de sangre mientras ayudaba con las tareas. En un momento de angustia y desesperación, agarró sus crayolas y empezó a dibujar en el suelo la figura de Peppa Pig. Sin embargo, esta vez la figura era un poco diferente, Ay, sí, definitivamente es un poco diferente, ¿eh? Se ve muy aterradora. pues tenía un vestido rojo, sus ojos eran vacíos y oscuros, y tenía una sonrisa que transmitía escalofríos. No se le podía juzgar, pues tal vez solo estaba tratando de aferrarse a un destello de alegría en medio de tanta tristeza. Mark miraba sin entender del todo, sintiendo una mezcla de miedo y tristeza. No sabía qué hacer para ayudar a su amiga. Peppa tomó con delicadeza los restos de sus cerditos, que ahora ya no eran más que pedazos de carne y huesos, y los... No, mirá, amigo, mirá lo que le hace hacer el padre. Ella se encariñó con los cerditos y ahora tiene la carne de los cerdos en sus manos. Definitivamente el peor padre del mundo. y los llevó hacia la enorme trituradora que el señor Smith usaba para procesar la carne. Era una máquina ruidosa y monstruosa que despedazaba todo a su paso. Con manos temblorosas, Peppa comenzó a subir las escaleras que conducían a la trituradora. y A ver, esa máquina es muy peligrosa, ¿eh? Te juro que sigo sin entender cómo el padre va a mandar a una niña tan pequeña a hacer este tipo de trabajo. poco a poco fue introduciendo en ella los restos de sus pequeños amigos. Los sollozos que brotaban de su pecho se ¡Ay, Dios! escuchaban en todo el lugar, una mezcla de tristeza profunda y desesperación. De repente, sus sollozos se convirtieron en gritos desgarradores, llenos de dolor y pánico. ¡Ay, no! ¡Qué aterrador todo esto! Mark, alarmado, se asomó por las escaleras y vio cómo Peppa luchaba por sacar su brazo que se había quedado atorado en la máquina. ¿Qué? ¡Se le atoró su brazo en la máquina! ¿Cómo? Su rostro estaba pálido, los ojos llenos de lágrimas y terror.
Algunos dicen que fue un accidente, otros que fue intencional, pero nadie sabe con certeza qué fue lo que ocurrió. Lo cierto es que, poco a poco, la niña fue desapareciendo dentro de la trituradora, mientras sus gritos se iban apagando lentamente, ¡No, amigo! ¡La niña cayó en la trituradora! ¡Y se murió! hasta quedar solo un silencio espeso y aterrador. El señor Smith y los vecinos corrieron al escuchar el ruido y los gritos, pero cuando llegaron no pudieron hacer nada para ¡No! salvarla. Los padres de Mark lo llevaron a su casa, intentando calmar su alma aterrada, pero el niño no podía olvidar lo que había visto. No, amigo, ver esa cosa debe ser muy traumante. Por las noches, pesadillas de cerditos llorando y su amiga atrapada en una máquina lo perseguían sin descanso. Al día siguiente, el señor Smith fue encontrado tirado en el suelo, junto a los dibujos de su hija. La tristeza y el remordimiento habían acabado con él. Nadie volvió a saber de Mark después de ¿Qué? ¿Y papá de la niña se murió también? aquella terrible experiencia, y en el pueblo empezaron a surgir historias extrañas sobre lo que realmente había ocurrido en esa granja. Con el tiempo, se cuenta que Mark fue quien, ya adulto, compartió esta historia con un grupo de animadores curiosos. ¡Ah, este es el niño! Mostró los dibujos originales de Peppa, sin imaginar que esas simples imágenes ocultaban un pasado tan oscuro. Los animadores, sin conocer el verdadero trasfondo trágico, usaron esos dibujos como inspiración para crear una caricatura que, sin saberlo, se volvería famosa en todo el mundo. O sea que los dibujos de Peppa Pig son los mismos dibujos que hizo la niña. ¡La niña que se murió en la trituradora! Esto es muy aterrador, ¿eh? Esto es demasiado perturbador. No lo Y puedo así creer. nació la historia de Peppa Pig, la caricatura que todos conocen, pero que pocos saben que guarda un oscuro origen, una historia triste y dolorosa que nadie se atrevió a contar hasta ahora. ¿Y tú, sabías el oscuro origen de la tan famosa Peppa Pig? No, no sabía. Y definitivamente es de las historias más perturbadoras de todo el internet. ¿Ustedes qué creen? ¿Es una historia real? Déjenmelo saber abajo en los comentarios. ¡Nos revivimos, papá!